Bienvenidos a nuestro curso de Microsoft Access versión 2021. Hoy vamos a iniciar un nuevo curso referente a las bases de datos. En los cursos anteriores, vimos en el más reciente el de PowerPoint para presentaciones. El día de hoy pues iniciamos este de Microsoft Access, que como lo comentaba hace un momento, pues es de bases de datos. De manera muy general, ¿qué es una base de datos? Pues es un conjunto de datos relacionados entre sí que por supuesto nosotros podemos manipular de manera organizada. Como ejemplo, para que se entienda esto fácilmente, pues nosotros vamos a hacer una base de datos desde cero de manera organizada. Y bueno, le iremos agregando herramientas poco a poco conforme vayamos avanzando, y sobre la práctica pues ya se va a ir viendo la funcionalidad. Pues bien, si ustedes ven aquí este conjunto de libros en pantalla desorganizados, es porque nosotros vamos a presentar el proyecto. ¿Qué va a ser nuestra base de datos? Vamos a suponer que tenemos una biblioteca, tenemos que organizar los libros porque están todos desorganizados. O yo tengo una biblioteca en casa y quisiera meterlos a una base de datos. Entonces, la idea ya está planteada. Voy a avanzar aquí en una presentación. Esto es una presentación de PowerPoint. Y bueno, nosotros lo que queremos hacer, por supuesto, es primero, antes de hacer la base de datos, pues sentarnos con papel y lápiz y organizar los elementos. ¿Cómo lo vamos a organizar? Bueno, para esto primero mi base de datos se va a llamar mi biblioteca y va a tener tres tablas. Lo voy a dividir en tres. ¿Qué son las tablas? Bueno, las tablas son los contenedores que van a tener a los datos, ¿ok? En esas tablas se van a guardar los datos para después poderlos organizar, manipularlos, tales como acciones tales como avanzar entre registros, guardar registros, agregar nuevos, eliminar, buscar, etcétera, etcétera. Pues bien, en nuestra primera tabla vamos a manejar una tabla llamada autores, donde vamos a tener los siguientes campos: el campo ID de autor, nombre completo, país de origen, fecha de nacimiento y foto opcional. ¿Ok? En una segunda tabla ya lo organicé, ya lo estructuré en papel y lápiz. Voy a manejar el campo ID de género y voy a manejar el género. ¿Qué es esto de ID? ID es el identificador, ¿ok? Va a ser un número único que va a identificar al género. En este caso, en la tabla autores, ID autor, vamos a identificar al autor o al escritor con un número que no se vaya a repetir con otro, para que no sea no tengamos datos repetidos. Haga de cuenta que estamos en una escuela y en la escuela nos dan a cada estudiante un número de matrícula, ¿ok? Y finalmente haremos la tabla libros, ¿ok? En este contenedor o tabla llamada libros tendremos el campo ID del libro, que va a ser el campo que va a identificar a los libros con un número único, el título del libro, el identificador del autor, el identificador del género. Estas dos tablas, esto de ID de autor, si ustedes observan, está conectado con esto que dice ID de autor, y esto de ID de género, este campo de ID de género, está conectado o se repite acá en ID de género de la tabla géneros, ¿ok? Eso los vamos a usar ya más adelante, yo creo que en un segundo video, para poder mostrar cómo se relacionan las tablas. Y finalmente vamos a marcarlo si ya lo leímos o no lo leímos, ¿ok? Esto no es un dato tan importante, pero solamente lo utilizaremos para mostrar cómo funciona el campo, ¿ok? El tipo de dato sí, no, ¿ok? Vamos a avanzar entre las diapositivas y bueno, vamos a ver aquí los tipos de datos. No todos los tipos de datos son iguales. El primero, el ID de autor, va a ser autonumérico, va a ser un campo que se va a ir numerando automáticamente conforme yo vaya agregando datos. En este caso, el primer registro que yo ponga en la tabla autores va a ser el 1.
automáticamente el siguiente va a ser el 2, automáticamente el siguiente va a ser 3 y así, etcétera, etcétera. El nombre completo va a ser tipo texto porque solamente manejamos letras, ¿ok? No hay números. El siguiente campo va a ser país de origen, va a ser texto, no hay países que tengan números. Tenemos fecha de nacimiento, hay un tipo de datos que se utiliza para almacenar fechas y horas. Y finalmente en la foto opcional, un manejador o tipo de datos de imágenes es el tipo de datos OLE. ¿Ok? En I de géneros tendremos también un tipo autonumérico. ¿Ok? En el dato género, en el campo género van a ser textos, va a ser género literario, novela, va a ser poesía, va a ser romanticismo, no sé, algún tipo de género que tengamos por ahí en cualquier libro. Libros, bueno, tenemos el campo I del libro autonumérico que no se va a repetir y que se va a ir incrementando poco a poco. Tendremos el campo título. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, por ejemplo, 100 años de soledad. A pesar de que tiene números y tiene letras, bueno, se puede manejar como tipo texto siempre y cuando no vayamos a hacer operaciones, ¿ok? Y bueno, y de autor, texto, y de género numérico, editorial texto, y leído, si no, va a ser de tipo, va a ser de tipo sí o no, ¿ok? Bien, finalmente aquí mostramos rápidamente cómo se van a ir relacionando las tablas. Por ejemplo, el campo de autores, ¿ok? La tabla de autores se va a relacionar con la tabla libros porque un autor puede escribir varios libros, ¿ok? Este autor va a aparecer acá. Y puede haber varios tipos de géneros para los libros. Entonces, los géneros son únicos, repito. ¿Cómo se relacionan? Bueno, yo tengo el género novela, el género poesía y el género suspenso, por decir. Y ese género, para no escribirlo cada vez, vamos a anotar aquí los géneros en la tabla géneros y lo vamos a jalar hacia acá, hacia la tabla libros, ¿ok? Y de esa forma los vamos a estar relacionando. Eso yo creo que ya lo veremos en un segundo video para que quede más claro. Y bueno, finalmente aquí les muestro el formulario. Esto ya va un poquito más adelante, supongo en un segundo o tercer video. Esta sería nuestra interfaz. Okay, la interfaz es el lugar en donde ya un usuario en la computadora, en la biblioteca, va a poder manipular los datos, avanzar entre registros, guardar registros, eliminar registros, hacer búsquedas o actualizar, modificar. Aquí vemos el ID2 que corresponde a Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo, país de origen México, fecha de nacimiento y su foto. ¿Ok? Bien, pues aquí termina esta presentación, pero pues nosotros vamos a comenzar a meter los datos. Para esto vamos a iniciar Access. Van a buscarlo así en tu computadora. Este viene en Microsoft Office. Ok. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es darle aquí en base de datos en blanco. Ok, ya nos vamos sobre la práctica. Una vez que le damos en base de datos en blanco, nos va a pedir que nosotros lo ubiquemos en una carpeta. Ok, base de datos en blanco, tenemos aquí la ubicación. Vamos a decirle que lo queremos guardar en escritorio y le vamos a poner de nombre mi biblioteca. Ok, mi biblioteca. A su vez vamos a crear una carpeta, así. Le vamos a poner aquí mi biblioteca. Le voy a dar doble clic para que se abra y mi base de datos se va a llamar así, mi biblioteca. Esto de aquí abajo que dice bases de datos de Microsoft Access 2007 a 2016 significa las versiones en las que puede ser utilizada. ¿Ok? Sería compatible. Versiones anteriores ya no sería posible, por ejemplo Office 2000. Ok, vamos a darle a aceptar y a continuación le vamos a decir crear. Crearemos entonces
la primera tabla de aquí que decía autores. Vamos a empezar con la primera. Para esto vamos a darle aquí en menú ver del lado izquierdo. Vamos a darle clic en menú ver y le vamos a decir vista diseño. ¿Ok? En esta podríamos comenzar, pero esa es como para llenar datos. No es exactamente para crear tablas. Vamos a decirle vista diseño. Lo primero que me va a pedir Access es que yo guarde la tabla. ¿Qué nombre le voy a poner? Autores. ¿Ok? Le voy a poner aquí autores. Le voy a decir aceptar. Y ya puedo comenzar a meter los datos, ¿ok? Más bien los campos. Vamos a poner el primero que va a ser id-autor, ¿ok? Tipo de datos autonumeración. Aquí están los demás tipos de datos, pero yo quiero que esto se vaya autonumerando, vaya cambiando el número, vaya incrementando de uno en uno conforme vaya yo agregando más registros. Aquí está. Entero largo y valores incrementales, o si lo quiero hacer aleatoriamente. En este caso yo quiero que se vaya incrementando. ¿Ok? Segundo campo le voy a poner acá, decía nombre completo. Este va a ser de tipo de datos texto corto. Aquí abajo tenemos el tamaño del campo. ¿Cuántos caracteres serían buenos para el nombre de un autor? 255 aparecen por defecto, yo le voy a dejar solamente 100. Voy a pasarme al siguiente. El siguiente es país de origen. Ok, país de origen. Y le voy a poner texto corto, solamente los países tienen letras, no números. Tamaño del campo yo le voy a dejar un tamaño de 60 caracteres. Ok. Los demás datos que están aquí, los demás formatos, los vamos a ver más adelante. Lo que no queremos ahorita es enredarnos con tanta información. Fecha de nacimiento. Que me equivoqué. Fecha de nacimiento. Este va a ser tipo fecha hora. Ok, ahí está. Aquí tenemos el formato. Aquí sí podemos checar un poquito qué formato quieres. Fecha general, fecha larga, fecha mediana, fecha corta. Yo voy a manejar esta de fecha corta para no entrar en tanto detalle por el momento. Y finalmente le voy a poner el campo foto, pero ese lo voy a dejar al final. Vamos a ver por qué. Y bueno, ya que tengo la tabla terminada, le puedo dar aquí en autores, le doy botón derecho y le doy guardar. ¿Ok? Aquí hay una llavecita que vimos en alguno de estos campos, no lo comenté me parece. Estas llaves son los campos únicos, son los campos claves, ¿ok? Son los campos con los que se va a identificar el elemento de la tabla, el registro de la tabla, y no se deben de repetir, ¿ok? Entonces aquí para agregar el campo clave o la llave principal solamente le damos clic al dato, así se la quitamos y así se la ponemos, ¿ok? Entonces es importante eso, que el ID de autor tenga el campo llave o clave principal, se la asignemos para que no se repitan los datos. Entonces vamos a cerrar aquí, vamos a decirle que sí, guardé cambios y ya está terminada nuestra tabla autores. Todavía no le vamos a meter datos, vamos a pasar a la siguiente que va a ser géneros, ¿ok? Para crear la tabla género nos vamos a ir al menú crear, le vamos a decir diseño de tabla y le vamos a poner los campos. Esta es bien pequeñita, se llama id género, id género, no estoy comiendo la mayúscula, la minúscula, tipo de datos autonumérico, ok, entero largo, incrementalmente, y le voy a poner aquí el género, ok, el género va a ser un texto, va a ser texto corto. ¿Por qué? Porque puede ser, repito, novela, poesía, narrativa, me acordé ahorita de otro tipo de género, texto corto, y tamaño de campo, pues yo le voy a decir que sea de 40, no es necesario ponerle tanto, ¿ok? A continuación voy a darle aquí botón derecho, le voy a dar guardar, o también le puedo cerrar desde acá. ¿Desea guardar los cambios en el diseño de tabla 1? Le voy a decir que sí. ¿Ok? Nombre de la tabla se va a llamar géneros y su campo llave debe de ser id género. ¿Ok? Entonces le voy a poner aquí géneros
aceptar. No hay ninguna clave principal definida, aunque no es necesaria una clave principal, es recomendable que exista. Una tabla debe tener una clave principal para que pueda definir una relación entre esta tabla y otras tablas de la base de datos. ¿Desea crear una clave principal? Le voy a decir que sí, ¿ok? Y si observaron rápidamente le agregó, voy a ponerle vista diseño, le agregó ya aquí el campo llave principal. Yo la puedo cambiar, le puedo poner género, se la pongo acá. Pero la correcta sería id género, ¿ok? Voy a cerrarlo, me va a pedir cambios, le voy a decir que sí. Entonces, bueno, ya estamos en disposición de comenzar a llenar esas tablas con registros. Entonces, bueno, vamos a comenzar a poner algunos. Voy a abrir la tabla autores y voy a hacer un poquito más amplio esto porque no va a caber. El primero voy a poner Gabriel José. Ese supongo que ustedes lo conocen. Gabriel José García Márquez, ok. País de origen, Colombia. Si no cabe lo pueden hacer un poquito más ancho. Fecha de nacimiento, nació el 6 de marzo del 03 del año 1927, ok. Observen que si yo llegara a poner una fecha mal, por ejemplo no existe el día 33, ok, ya me marca aquí un error. El valor que ha especificado no coincide con el tipo de datos fecha hora de esta columna, ok. Entonces, bueno, okay, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiarlo, es que especifique un valor nuevo. Quedamos que nació el día 6, ok, voy a poner 06 de marzo, ok. Nombre completo, el segundo sería Juan Nepomuceno, así se llama este autor. Carlos Pérez Rulfo, Carlos Pérez Rulfo, ok. País de origen, este es orgullosamente mexicano. Fecha de nacimiento, el 16 de mayo del año 1917, ok, 1917. Voy a agregar otros dos más. Uno va a ser Carlos Fuentes Macías. Él es de Panamá. Yo según mis cálculos era mexicano, pero no, ahora sé que es panameño. He leído algunas de sus obras, pero yo pensé que era mexicano. No, es panameño. 1928. Y finalmente voy a poner a Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, ok. Él es de Argentina, ok. Y nació el 24 de 08 del año 1899. Bueno, ya tenemos la primera tabla con registros, ok. Miren, la tabla se llama autores, ok. Estos son los campos, y de autor, nombre completo, campo país de origen, campo fecha de nacimiento. Y los registros son estos. Gabriel José García Márquez, Colombia, 6 de marzo del 1927. Ok, son los datos. Voy a cerrar esto, me va a pedir guardar cambios, le digo que sí. Ok, y a continuación me voy a pasar a la tabla géneros para comenzar a llenarlos. Ok, voy a poner el doble clic en tabla géneros. Observen cómo aquí el campo autonumérico va a hacer su trabajo. Género novela, ok. Ahí, me voy hacia abajo. Otro género narrativa, me voy hacia abajo. Vamos a ponerle en mayúscula, aquí la N, narrativa. Más abajo sería lírica. Observen cómo automáticamente le va agregando un número, le va aumentando un 1, va siendo incremental a cada uno de los identificadores del género. Ese es el trabajo del campo autonumérico. Voy a poner dramática y finalmente cuento, ok. Ya estos registros ya los metemos a la tabla géneros, lo voy a guardar y lo voy a cerrar, ok. Bien,
Por el momento vamos a dejar aquí este video para que no sea muy largo. En el segundo video vamos a continuar directamente sobre la tabla libros y vamos a hacer la relación entre tablas. Agradezco mucho su tiempo. Estamos iniciando un curso de Microsoft Access de base de datos versión 2021. Por si saben de alguien que le interese este curso, pues compártaselo. Muchas gracias y hasta la próxima.